Buenos días, tampoco te entiendo por estar. Bueno, a me sale la prueba que tiene que el examen, a la prueba que se termina, pero no me sale esa partecita verde donde les piden que ingresen al examen. Entonces, usted me estaba diciendo que ellos también les termina eso, pero tú hiciste algo y después a ellos ya les reflejó para que fueran para sale el tuyo y todo, pero no les sale el permitido para entrar al examen. No sé si sea que le toca la hora que es, pero no sé si me ayudaría. Tienes que verificar la hora que se colocó y comprueba las fechas que tienes en la publicación. Buenos días a todos, por favor. Utilizamos cámara, señorita Natalia. Gracias. Buenos días, Licen. Buen día. ¿Cómo está todo? Bien, Licen. El frío a millón por tanta lluvia desde ayer. Sí, ayer estuve lloviendo fuerte. Pero no, yo estaba normal ahí en busito. No me daba tanto frío. Bueno, yo estoy así como con franelita, porque con el calor que llego de tanto caminar. ¿Y por dónde vive? O sea, ¿cuánto le queda el colegio? A ver, vivo por Por la casa, dice. La verdad es que me mudé recientemente. Vivía en la Portugal ¿Ya? y ahora vivo en Los Granados. Ah, ya. No sé dónde es, pero sé que es lejos. Centro Comercial Los Granados, Granados Plaza creo que Ah, de es. Granados Plaza. Ah, ya, ya, ya. Sí, Por sí, allí. sí. ¿Y se viene? ¿Y usted tiene auto propio? No, uso transporte. Oh. No sé Cada que manejar. se compra un auto, dice. Soy un peligro al volante. Si atropello a la gente en bicicleta, me imagino en carro. Ahí dice. Ah, ya. Bueno. Bien, vamos a comenzar. Déjenme buscar mi plantilla de PowerPoint porque la clase pasada estaba infuncional. Por favor, las actividades ya deben estar subidas. A partir de la próxima semana regresamos nuevamente en el CAM Academy. Y a partir de la próxima semana comienzo a hacer citas con padres de familia para los estudiantes que han incumplido con las actividades. Bien, así que tienen lo que queda de semana. De cualquier inquietud, escribir al correo. Pero ya voy a comenzar a hacer citas con los padres de familia. Y voy a aperturar un taller los sábados presencial y pasaré la invitación a los padres. Porque es necesario mejorar nuestro rendimiento en el trabajo, debido a que hay cosas que me preocupan por el hecho de que hay elementos que se deben conocer, como por ejemplo
que la raíz cuadrada de un número negativo no pertenece a los reales, y ya hice esa pregunta y comenzaron a darme cifras. Y cuando eso ocurre, de que me den cifras, ya para mí es un poquito preocupante debido a que no se está manejando una información adecuada en relación a lo que se necesita de conocimientos básicos. Entonces, hablando de eso, por ejemplo, si yo le pregunto a la señorita Pánchez, y disculpe la hora y la preguntadera, pero si yo te digo cuál es el valor de a elevado a la cero, tú me dices cuánto vale. Tengo que responder. Claro. ¿Cómo así? ¿Cuánto vale a elevado a la cero? ¿Cómo le digo que no se sabe? Ah, ¿Que no qué? o sea, no estoy segura de mi respuesta. Solamente dígalo y O listo. sea, solo sé que A vale 27. La señorita Escobar levantó la mano. Quiero escucharle. A elevado a cero, ¿no? Ajá. Igual a Igual a... va por el camino. Dígame, señor Ortega. Emily, buen día. Creo que es igual a 1, o sea, debe dar un... No, Es igual a 0. Es igual a 1, porque todo número, letra, cosa rara, cualquier cosa en el universo que ustedes le eleven a la 0 es igual a 1. Es una regla fundamental de las matemáticas y que en reunión con las profes de sexto grado hacia abajo voy a discutirle, porque creo que hay cosas fundamentales que no se están hablando en el aula de clases y que se necesitan hablar. Bien, les voy a mandar un curso, a hacer un curso a los profes de ciencia. Entonces, esas son cosas fundamentales. Como, por ejemplo, el 10º grado, el 9º, se ve inecuaciones, ¿ok? Y si hablamos de inecuaciones, ya que estamos hablando de funciones, y fíjense que nosotros apenas hemos visto 3 tipos de funciones de todo lo que vamos a ver, porque no voy a poder pasar de unidad hasta no finiquitar todos los procesos de funciones. Son infinitas funciones, son unas cuantas. En álgebra, en preálgebra y, bueno, álgebra y trigonometría, donde deberíamos ver las funciones trigonométricas y debemos pasar por allí. Entonces, si yo le pregunto a David, David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Ya estoy bien. David, ¿cómo se saca un seno? ¿Cómo se con cero? Seno, seno, un seno. ¿Cómo se saca un seno? Yo qué sé. ¿Cómo? Tal vez con una operación, pero que algo. El señor John está muerto de la risa. No sé. ¿Ok? Entonces, yo le preguntaré al señor Galo en este momento. Señor Galo, buenos días. Buenos días, teacher. ¿Usted se recuerda del Socatoa? No, la verdad que desconozco, teacher. No me acuerdo. Y si le pregunto a la señorita Magua, ¿cuál es el teorema de Pitágoras?
Entonces, recuérdense que hay una cosa, o sea, no es aprobar por aprobar, no es hacer por hacer, es para aprender. En mi experiencia personal, a mí me falta mucho por aprender, todavía. Y sí se olvidan, hay cosas que se olvidan, de verdad se olvidan. Por lo menos la integral de fracciones parciales tengo que repasar porque se me olvidó. Entre otras cosas que se me pueden estar olvidando en el proceso. Pero es necesario buscar nuestras bases de trabajo. Bien, entonces, por ejemplo, el señor Esteban Papanta, que se acaba de conectar y como premio por conectarse hasta ahora, si yo tomo un paréntesis, ¿verdad? Papanta, escuchemos bien. Si tomo un paréntesis y dentro del paréntesis coloco -1, cierro el paréntesis, ¿verdad? Y lo elevo a la 2. ¿Cuánto es el resultado? 1, positivo, ¿Por qué? porque todo número elevado a un número par da igual como positivo. Exacto, todo número negativo elevado a una potencia par da como resultado un número negativo. Pero aquí está el otro problema, que si no sabemos utilizar la calculadora, nos va a dar un número negativo. Por eso hablé del paréntesis, ¿ok? Porque a veces creemos que por aplicación de la propiedad, eso es correcto, pero resulta que no, ¿ok? Que hay que saber utilizar un proceso. Y recordando un poquito lo que me dijo la señorita Natalia Escobar. Excelente, Eduardo. Si todo número elevado a la 0 es 1. Perdón, Edu, pensé que era el cabello. Si todo número elevado a la 0 es 1, ¿a qué debe estar elevado la base para que dé el mismo número? Y la señorita Escobar había dado la respuesta más o menos. A 0. Para que dé el mismo número. Si usted pone 4 millones elevado a la 0, da 1. Elevado a 1. Elevado a 1. ¿Ok? Todo número elevado a 1 da la misma base. Ahora, otra pregunta básica, y esta se va para el señor John. Y cuando digo básico, no me refiero a que sea una pregunta cualquiera o tonta, ¿no? Sino que es de conocimiento general y que necesitamos recordar para poder hacer alguna operación. Y le pregunto al señor John, si tenemos la raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Y lo queremos expresar como un exponente, ¿cómo hacemos? No me acuerdo, en eso teníamos que la raíz cuadrada de ¿Cómo transformamos una raíz en un exponente? convirtiendo la fracción. Convirtiéndolo en fracción. Perfecto. El exponente se vuelve fracción. Supongamos tenemos la raíz cuadrada de 2, es 2 a la 1/2. Si tenemos la raíz cúbica de 5, sería 5 a la 1/3. Y así, ¿ok? Entonces, dado eso, tenemos que recordar, porque hoy vamos a ver la básica de lo que serían las funciones exponenciales. Bien, entonces las funciones exponenciales no siempre son tan sencillas.
y debemos buscar de qué manera transformar una función exponencial para conseguir un valor de x, o localizar un valor de x cuando la función ya deja de ser función y se transforma en una ecuación. Bien, la diferencia de una función a una ecuación es que la función se evalúa en base a una gráfica, representa algo, un movimiento, representa un lanzamiento parabólico, y hablando de lanzamiento parabólico, a ver, Michelle, un ejemplo de lanzamiento parabólico. ¿Un ejemplo qué? De lanzamiento parabólico. Ah, me perdí. Aguante. No sé qué hice. Me perdí horrible. ¿Alguna vez has ido a una piscina? Sí, ¿Te has lanzado? sí. Eso es un movimiento parabólico. ¿Ok? Ah, Lanzar un balón, lanzar una pelota, eso es un movimiento parabólico. Y está estudiado por una función que es la función cuadrática. Bien. La función de temperatura es un grupo de funciones. Y después que veamos todas estas funciones, miren, me salgo del protocolo del libro por el hecho, tenga cuidado. Me perdí por estar, a ver, me salgo del protocolo del libro porque si doy lo que nos queda del libro, ya la semana que viene terminamos con el libro. Entonces me voy poco a poco para poderle anexar. Y porque como ustedes van a ver matemáticas conmigo el próximo año, libre Dios que usted me diga que no vimos, porque tengo buena memoria para estas cosas. Yo le veo en la calle y no me voy a recordar el nombre, porque sí tengo mala memoria para los rostros y para los nombres. Pero sí me recuerdo de las cosas que digo y las cosas que hago en clase. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver las asíntotas. Y para las funciones exponenciales y las funciones algebraicas, bien, debemos calcular asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Y para de contar, porque tenemos funciones que generan una circunferencia, funciones que generan una parábola, funciones que generan un movimiento armónico. Y si estuvieran acá, les pusiera a hacer un aparato vibratorio que con sal muestra las gráficas. No sé si han visto esos experimentos que salen a veces en el TikTok, que conectan una lámina, le colocan sal y colocan un instrumento de volumen, la lámina vibra y se forma arriba unas figuras. ¿Ok? Entonces, son movimientos de onda. Ahora bien, vamos a compartir una lámina en el PowerPoint. Bien, y vamos a comenzar con una de las funciones que da un poquitito de dolor de cabeza. Un poquitito nada más, que son las funciones que poseen raíces. Entonces, para que hablemos de funciones que posean raíces, primero recordemos que una función es f de x, m de x, z de x, y. Le podemos dar la letra que decíamos en ese momento. Generalmente yo trabajo con f de x, y por eso digo que f de x puede ser y, puede ser cualquier otra cosa. F de x es igual a... El teclado es horrible. 2x, x, ¿qué pasa pues? 2x más 1. Y relacionado con lo que acabamos de platicar,
necesito que usted me explique cómo hacemos allí para evaluar. Recuérdense que cuando evaluamos una función y el ejercicio no nos da dónde vamos a evaluar, nosotros tenemos que calcular esos puntos. Y esos puntos son arbitrarios, pero debemos también recordar que cada función puede ser evaluada en los reales como no puede ser evaluada en los reales. Bien, entonces vamos a irnos a primaria y vamos a hablar sobre la recta numérica. Espero que esté derecha porque les digo que mi vista no veo bien. Vamos a hacerla así gruesa. Vamos a decir que aquí en el centro, vamos a decir que este es el centro, está 0. El valor 0. Bien. Aquí está mi valor 0 en la recta numérica. De este lado, vamos, de este lado está el infinito positivo. Está de este lado. Hacia mi derecha. ¿Ok? Y hacia mi izquierda estaría el infinito negativo. Pero ¿qué números representan, qué es eso, Dios? Pero ¿qué números representan esos infinitos? ¿Qué valores representan esos infinitos? A ver, les escucho. A partir de 0, ¿cómo se llama el conjunto de los números? Y vamos a ir a conceptos básicos para poder trabajar. ¿Cómo se llama el conjunto de los números que abarca todo este renglón? Matemática básica. Tal vez números enteros. Así de sencillo, son parte de los números enteros. Los números enteros están allí. Pero los números, allí, entre los números enteros también hay fracciones, hay decimales. ¿Ok? Allí están los números enteros. Pero entre entero y entero hay decimales y hay fracciones. Entonces, enteros son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en medio de ellos está 1.5, 0.3, 3 quintos, un medio, 4 tercios, menos 8 octavos. Entonces, hay otro que abarca ese concepto, que une todo, todos los números enteros, los números positivos, los números negativos, las fracciones, las raíces. ¿Cómo se llama ese conjunto? Dígame, Abraham. Abraham, como tengo... Ya. Le vi porque estaba moviendo las cámaras, pero Ah, ya, ya. Creo que es números reales. así de sencillo, números Sí. reales. Por favor, como solamente veo 4 cámaras de todas las que hay, levanten la mano con el teclado para que me salga el aviso. Ok, ahí están los números reales. El conjunto general de todo le vamos a llamar números reales y le vamos a representar con una... ¿Qué es esa cosa? Le vamos a representar con una R, ¿ok? Mayúscula. Y la R debería tener un borde en la línea para decir que es real. Bien, ahí están los reales. Resulta que, además de esos reales,
vamos ahí, control Z. Me cae mal esta laptop. Bien. Además de los reales, de acá a acá, hay otro conjunto. Del 0 hacia el infinito positivo hay otro conjunto. ¿Cómo se llama ese conjunto? Números naturales. Números naturales. Hay otro. Abraham. Es que, a ver, los números reales se forman a partir del conjunto de los números, o sea, a ver, los números reales se forman a partir de los números, del conjunto de los números racionales y irracionales, ¿verdad? ¿Ah? Entonces serían los números racionales, ¿no? Natalia, te escucho que acabas de levantar la mano. Números complejos. Números complejos. Los números complejos. Positivos. Ya va, hablando algo muy importante que acaba de mencionar la señorita Natalia Escobar, los números complejos no están en la recta de los reales. No existen en la recta de los reales. Están en la recta de los imaginarios. Y la recta de los imaginarios está en Y. Ese positivo negativo a positivo a infinito positivo es el eje de las X. Y el eje de las Y son los irreales donde están los números complejos, que es donde le podemos dar valor a la raíz cuadrada de -1. Pero aquí, en este sector, vamos a llamarlo enteros. ¿Ok? Z más, enteros positivos. Y cuando hablamos de enteros no estoy refiriéndome a números que sean 1, 2, 3, sino también con los números fraccionarios. Enteros positivos y enteros de este lado estarían los enteros negativos. ¿Ok? De este lado están los enteros negativos. Serían Z menos. Bien. ¿Por qué? Porque hay funciones que no siempre tienen su dominio. Y recuerden que hemos hablado de dominio y rango. No tienen su dominio en ciertas partes de la recta numérica. Ahora nos vamos a ir hacia la función. Para poder determinar qué valores debo ingresar allí, yo debo crear primero una ecuación. Es lo primero que usted debe hacer, crear una ecuación. ¿Ok? Y la ecuación lo va a hacer con el radicando, el zx más 1. ¿Ok? Aquí, a ver. Con el con el 2x más 1. Usted va a tomar lo que está dentro y con eso va a crear una ecuación. ¿Qué necesita esto para que sea una ecuación? Levantamos la mano con el teclado. John, con el teclado, por favor, porque... Sí, perdón. Como hace rato dije, podríamos volverlo a fracción. Sí, pero antes necesitamos igualarlo a 0 para decir que es una ecuación. Como comenta el compañero, ¿verdad? Si yo tengo ese z que está ahí, yo necesito determinar los valores de x, que son los valores que se le asignan a la función. Bien, entonces este 1 que es positivo, le vamos a pasar de este lado como negativo, ¿verdad? -1, y le quitamos de este lado. Más 1 pasa del otro lado de la igualdad como -1. Bien. Ahora, 0 menos 1, ¿cuánto es?
No vayan a copiar todavía porque hay un detalle en esta ecuación que hay que arreglar. 0 menos 1, ¿cuánto es? -1. Así de sencillo, menos 1. Menos 1. Y le estoy haciendo paso a paso. Ahora, ese 2 que multiplica, le debemos quitar de allí porque queremos el valor de la X. Y 2 que multiplica pasa a dividir. Entonces, nos queda que este 2 que está aquí se quita de acá y nos debe quedar, pasa a dividir al menos 1 y nos debe quedar, bueno, esta hora de clases se pasa rápido, y nos debe quedar la expresión menos 1/2. Bien, y ahí tenemos un resultado. Ese es el valor de X. Pero hay una condición. Estamos hablando de una raíz. Y la raíz, como no tiene índice, es una raíz cuadrada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que considerar? Entre las zetas negativas y las zetas positivas, ¿para qué valor es verdadero una raíz cuadrada? Yo sí hablo cosas raras, ¿verdad? A mí no me gusta, discúlpeme, pero a mí no me gusta la matemática de sentarme a explicar números y que usted quede en el limbo. A mí me gusta que la matemática sea de razonamiento, de lógica, de recordar. Cuando nosotros trabajamos con raíces, y yo pregunté un ejemplo hace rato, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 1? Levante la mano con el teclado para poderle ver porque solo veo 3 cámaras. 3 o 4 cámaras. Entonces no le veo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 1? No existe. Porque no hay raíces cuadradas negativas. Significa que nosotros tenemos que ubicarnos aquí en Z. Entonces, cuando estamos trabajando con esta expresión, 2x, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir que las raíces cuadradas están en Z positivo. Significa que yo no puedo hablar de igual. Tengo que decir que es mayor o igual a 0. Y esa es mi condición. Por lo tanto, el resultado que me dio de Z igual a menos 1/2 es que X va a tomar ese valor. Porque si decimos que es igual a 0, no estamos delimitando. La delimitación inicia en el momento cuando usted dice que como es una raíz cuadrada, como las raíces cuadradas no hay en menos 1, pero la raíz cuadrada de 0 es 0, significa que a partir de 0 yo puedo evaluar una raíz cuadrada. Entonces, la condición es que 2x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y este símbolo cambia a esta expresión. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? Que si, profe, pero X ha asumido un valor negativo, ¿verdad? Ha asumido un valor negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decimos, bueno, vamos a tomar ahora aquí la función. Ya determinamos cuál es el valor. Ahora vamos a hacer el cálculo. Si decimos que f de x, aquí vamos a quitar esta x y vamos a decir que es menos 1/2 .
¿Ok? Debemos reemplazar ahora donde están las X. Le quito de aquí. Que la tengo en un extremo. Vamos a quitar de aquí y le ponemos así. Un medio. ¿Qué pasa pues? Medio. Y decimos 2 que multiplica a un medio. Vamos a usar este paréntesis que se estira. Menos un medio. Más 1. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto me da ese resultado? 2 por menos un medio es menos 1. 2 que multiplica se cancela con 2 que divide. Se cancela no. 2 que multiplica se hace 1 con 2 que divide. Y me queda entonces el menos 1 de arriba. Y menos 1 más 1, 0. Entonces, la raíz cuadrada, ¿ok? De esa operación sería la raíz de 0. Si hacemos el cálculo, esto nos va a dar aquí adentro 0. 0. Bien. Y la raíz de 0 es 0. Ya me está molestando esto que está aquí. Lo voy a quitar un momento. Ya le volvemos a colocar porque lo necesitamos. Le voy a colocar en una página nueva. Hasta que se acaba la hora. Queda poco tiempo. Voy a poner aquí. Ok. Y me da esto que está aquí. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, decimos que tenemos el valor 0. Bien. Y vamos a crear nuestra tabla. La famosa tabla como hacemos con el resto. Y decimos, bueno, decimos que aquí está X y aquí estaría f de X. Significa que el primer valor que vamos a meter en X es menos un medio. Y cuando X vale menos un medio, f de X vale 0. ¿Ok? Es el valor mínimo con el que vamos a trabajar. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Se termina la hora y nos volvemos a conectar. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Si a mí acá me dice que X es mayor o igual a menos un medio y comenzamos a trabajar con un medio porque es mayor o igual, ¿qué número seguiría para volver a hacer otra operación y completar la gráfica? Números mayores o iguales a menos un medio. Vámonos a la gráfica en este minuto que nos queda. Copio esto, me voy a la gráfica, ¿verdad? Vamos a quitar las zetas. Y vamos a decir que este menos un medio está más o menos ubicado por aquí. Por aquí está menos un medio. Y me dice que son números mayores o iguales a menos un medio. Entonces, si vamos a buscar números mayores o iguales a menos un medio, y decimos que menos un medio está aquí, bien. Los mayores o iguales a menos un medio están ubicados en este sector, hacia el más infinito positivo. Chicos, se cierra la llamada y nos volvemos a conectar. Entonces, es una de las cosas que tenemos que observar. Yo no puedo tomar números para allá. No. No.
debo tomar números para allá. Menos un medio. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Entonces, cierra la llamada. Nos volvemos a conectar de inmediato. Y la pregunta que quedaría al aire es, ¿qué otro número puedo tomar, dada la gráfica, para evaluar el siguiente valor? Al menos 3 valores.